Este es un informativo dando a conocer la noticia de primera mano. Señor vicepresidente, la bienvenida. El ingeniero Jorge Glass Espinel, es un gusto tenerlo en casa. Siempre hemos dicho que la vicepresidencia siempre ha estado con nosotros. Ahí ha estado Angelita Cusme, como siempre, la licenciada querida de todos los periodistas de aquí de la ciudad de Guayaquil, Marcelo. Ingeniero, muy buenas tardes. El país está expectante de lo que va a pasar mañana en la Asamblea Nacional en torno a esta decisión que se va a tomar desde el órgano legislativo. El país está expectante. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bueno, pues un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Un saludo a todos los oyentes en esta radio tan tradicional para los guayaquileños, para los ecuatorianos. Un saludo a todas las radios que se encuentran enlazadas. Miren, enfrentando un absurdo desde el punto de vista jurídico, y más allá de lo que ocurre en la Asamblea. Yo ya he expresado mi pedido. Esto es un tema judicial penal, que tiene que ventilarse en las Cortes, donde yo tengo que los abogados le dará algo de indignación. Yo tengo que probar mi inocencia, cuando es todo lo contrario. Cuando se debería probar mi culpabilidad, todos nos presumimos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero sujeto a este linchamiento mediático sostenido por casi 2 años, el último año de la manera más encarnizada en contra mío, lo que buscan es generar un estado de opinión, no un estado de derecho. Y hemos presenciado los ecuatorianos cómo, en base a hechos que esperaría me lo permitan desarrollar en esta entrevista, vincular a un proceso de investigación penal del que yo siempre he dicho que estoy dispuesto a comparecer, a solicitar. Soy el más interesado de que se investigue todo y a todos por la transparencia. Ya me han auditado, me han revisado durante 2 años seguidos, y recuerden que en el medio de estos 2 años gané unas elecciones. Gané unas elecciones como binomio de Alianza País. Fui reelegido vicepresidente de los ecuatorianos. Las últimas 3 semanas han sido un ataque feroz. Y esa presión mediática, porque ya para los medios mercantilistas yo ya fui juzgado, ya para ellos soy culpable, aunque no existe una sola prueba en mi contra, ya soy culpable, y eso genera una presión en el sistema de justicia que hace que una fiscal, yo no voy a calificar en los términos que abogados se han referido a esta providencia, que surge además de la velocidad del rayo, ¿no? Como los chicos son fanáticos de esta serie Flash, de esas tiras cómicas que ahora están en televisión. Es impresionante cómo esto lo arman el fin de semana a las 7 de la mañana aproximadamente. Una fiscal emite una providencia donde dice que hay suficientes elementos de juicio para que se me vincule en un proceso penal. Sale el fiscal general de la Nación al mediodía en rueda de prensa y me notifican 2 o 3 horas después de la rueda de prensa, en un acto verdaderamente inédito, y en donde yo también, debo confesar, estaba profundamente sorprendido. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Alguien declaró algo en mi contra, y cuando uno lee la providencia, es un absurdo jurídico. O sea, no solamente que no hay pruebas, son las mismas cosas de siempre, cediendo a la presión mediática con conflictos jurídicos que ya mis abogados los expondrán en el proceso, y la posición siempre clara de Jorge Glass como ser humano, como padre de familia, como esposo, como hermano, como hijo de una madre que está sufriendo mucho, de responder ante la justicia, de acudir y de confiar en la justicia en este proceso, y que no tenga un impedimento político para que eso pueda suceder. Y ese ha sido mi pedido expreso, ¿no? Yo me defenderé dentro del proceso. El fiscal ha decidido vincularme, ¿no? Y sin prueba alguna, porque esto la verdad es que es algo que será más allá del linchamiento mediático que lo estoy documentando, sostenido durante tanto tiempo. El simple hecho, y para la persona que me está escuchando, el padre de familia, la madre de un hijo, o sea, resulta que la vecina comienza a conversar con la vecina del frente, entre esas 2 vecinas hablan de un tercero, ese tercero resulta que tiene una relación con alguien que está involucrado en un supuesto delito, y ya todos son culpables y son vinculados a un proceso por parte de la Fiscalía. Créeme, Carlos, que esto es indignante en lo judicial, en lo personal. O sea, ha sido un ataque en misericordia las últimas semanas, buscando tumbar y callar a Jorge Glass, las cosas que yo he venido enfrentando. Y ayer en una entrevista
sencillamente cortaron el transmisor cuando comenzó mi entrevista en Radio Sucre. Ahora he recibido también la noticia de que la emisora ha decidido pasar la entrevista en el mismo horario. Muchas gracias al señor Vicente Roa, espero que así se haga, pero créame que esto no se ha visto ni en las peores circunstancias, tanto que criticaron la relación con la prensa en nuestra Revolución Ciudadana del gobierno anterior durante 10 años, pero jamás hubo una intimidación, un telefonazo, siempre se acudió en base a la ley, al derecho a la réplica, pero a mí no solamente que me han aplicado un linchamiento mediático y sumamente perverso, sobre todo por el Diario Expreso, todos los titulares son en mi contra desde hace mucho tiempo y ahora las últimas semanas ha sido un ataque atroz, sino que me aplican la mordaza. Yo tenía entrevistas ya acordadas con el señor Pinargote en Ecuavisa, un espacio de 45 minutos, un espacio de 30 minutos con Yanedi Nostroza en Teleamazonas, solicité entrevista en Telerama, ¿no? Y entonces me cancelaron las entrevistas. ¿Por qué? Llamada de arriba. ¿Qué tan arriba? No sé, pues será el dueño o será en otra instancia. Y le agradezco mucho que me dé el espacio para yo poderme dirigir a los ciudadanos y quisiera explicar lo que representa esta providencia para que los ciudadanos entiendan, porque además, claro, cualquiera persona por la calle lee el periódico y dice, ahí está, le encontraron algo, pero lean la providencia y es una barbaridad jurídica. Ingeniero, sí, antes de que usted pueda explicar su punto de vista, al que queremos escuchar, usted le ha pedido a la Asamblea Nacional que viabilice esta autorización para que se dé este hecho. ¿No sería contraproducente pedirle a la Asamblea Nacional que se dé una vía libre para que se dé este juicio si a la parte acusadora asegura que tiene todo listo para que justamente usted tenga una vinculación directa con estos casos de los que se lo acusa? Bueno, pero por eso, para eso pasemos a revisar lo que dice la providencia. Si usted ha tenido la oportunidad de leerla, si no, le sugiero que lo haga. Bien hace un diario en sintetizar los 10 supuestos elementos de convicción para vincular al vicepresidente de la República y a cualquier ser humano. Créame que esto es tan crudo y yo le pido un poco de atención al oyente, a la persona que me está escuchando a través de las ondas radiales. Nos dice, mire, elementos de convicción de la fiscal apellido Salazar. No, según consta en un informe pericial de informática, se incluye conversaciones de Ricardo Rivera en donde mencionan iniciales JG con José Santos de la firma constructora Odebrecht. Digo, o sea, aquí es el ejemplo que yo acabo de poner. O sea, la vecina al frente conversa con la vecina de al lado y habla en contra suya, señor periodista. O es peor, habla de que usted sale con otra persona que está comprometida en un supuesto acto de corrupción. Digo, por el amor de Dios. O sea, un tercero y un cuarto hablan de mí y sin haber evacuado todas las diligencias, no, ya hay supuestos elementos de vinculación. Sigo leyendo. Versión del doctor Alexis Mera, exsecretario de la Presidencia de la República, manifestando que Jorge Glass estaba encargado de la negociación con Odebrecht para que arregle San Francisco. Hidroeléctrica, bueno, tocaya de esta emisora. Entonces, o sea, de lo que se me acusa es de haber exigido a una empresa, que ahora sabemos que es una empresa corrupta y corruptora, lo que se me acusa es haberle exigido que repare la hidroeléctrica, que indemnice al Estado ecuatoriano, que reemplace las partes defectuosas, que rediseñe el sistema de enfriamiento, de refrigeración, que compre rodetes que son parte de las turbinas, que repare los actuales, y hasta ahora la hidroeléctrica está operando y ha generado más de 1.200 millones de dólares de ahorro para todos los ecuatorianos. Entonces, ese es otro elemento de convicción para la fiscal. No, versión rendida por Carlos Villamarín, que era un funcionario de la Secretaría del Agua, que en lo principal manifiesta que con respecto a los proyectos que se debía ejecutar la Senagua era el ministro coordinador de sectores estratégicos quien definía qué proyectos debían hacerse y qué empresas debían llamar a los diferentes concursos. En lo primero, qué proyectos debían hacerse en base a un plan maestro hídrico. Estamos hablando de los proyectos de propósito múltiple Chones, control de inundaciones, proyecto trazado más de 40 años, del Daule Vinces ha trazado 30 años, proyecto Baba, proyecto del río Bulubulu, en base a un plan hídrico, pues. Y segundo, decía a qué empresas invitar. Déjenme mostrarle esta comunicación, dado producto de una misión, una visita oficial a la República del Brasil, en donde presentamos los proyectos
a una banca de desarrollo, el Banco Estatal, el BANDES de Brasil, sobre los proyectos de infraestructura que queríamos desarrollar. En ese momento era un sueño que aspirábamos como revolucionarios a cambiar la historia del país en materia energética, en materia de infraestructura de carreteras, en materia de infraestructura de control de inundaciones o de riego. Y se presentó una cartera de proyectos que tenían financiamiento brasileño. Entonces, la condición de estos créditos brasileños es que sean contratados con empresas brasileñas. Y yo como ministro le he pedido a la embajada de Brasil, al embajador en ese entonces, que haga una lista de empresas que pudieran participar en los procesos de contratación. Y aquí está la comunicación, usted la puede ver, en donde el embajador se refiere a mí como ministro de sectores estratégicos y está el listado de las empresas que podían ser invitadas a esos procesos de contratación. Pero esto, tan transparente, no, si lo tiene la fiscal. Cuando me interrogó la fiscal con creo que 76 preguntas, 79 preguntas, no recuerdo, durante muchas horas, yo le hice referencia a esto y ella lo sabía. Que había una comunicación de la embajada que dice, bueno, invite a estas empresas. Y eso es lo que dice, lo toman como otro elemento de convicción para la vinculación. Sigo leyendo. ¿No, verdad? Un número DC, que me imagino que es un documento, contiene transcripción de emisiones lingüísticas de una conversación entre Ricardo Rivera y el funcionario de Odebrecht. O sea, nuevamente, dos personas hablando a nombre de un tercero. ¿No debieron interrogar a las dos personas antes de vincularme? Digo yo. Y le insisto, este es un ejemplo tan sencillo para el oyente, para el ama de casa que me escucha, que tendrá un hijo, un padre. Digo, por el amor de Dios. O sea, un tercero habla de un cuarto y pueden decir cualquier cosa donde claramente la ciudadanía ha escuchado estas grabaciones, son inducidos los temas, en alguna medida, ¿no?, para tratar de vincularme a mí a toda costa. Pero a mí resulta que me han revisado por los 8 costados, pues. Que no han encontrado un centavo mal habido en Jorge Glass, que no han demostrado relación alguna en los hechos que se están investigando y que yo he sido el primero en denunciar y pedir que se investiguen de una manera bastante perversa. Y sigo leyendo. No, informe pericial del audio, en donde habla el representante de Odebrecht con el contralor y hablan también de mí. El uno le pregunta al otro, ay, sí sabes que Glass tal cosa. Ah, sí, y que esto y que fulano. Nuevamente, dos personas hablando en nombre de un tercero. ¿No debieron investigar esto antes de vincularme, hacerme tremendo daño? Aún así, yo sigo confiando en las instituciones y yo sé que brillará la verdad en todo esto. Sigo leyendo, señor periodista, disculpe que me tome tiempo, porque esto es muy importante. La ciudadanía no lo conoce y usted... Siguiente. Yo te diría, ¿no, verdad?, que la grabación más importante de todas, que ya son de dominio público, es este espionaje político que hace este funcionario José Santos de Odebrecht, corrupto confeso que está detenido en Brasil. Él es un corrupto confeso que busca, a costillas de entregar la cabeza de alguien, reducir su pena. Entonces, la prueba más grande es que cuando me graba a mí, si es cierto todo lo que decía, que había un esquema de corrupción con aprobación mía, ¿por qué no lo dice en la grabación que me hace? ¿Por qué no se atrevió siquiera a mencionarme alguna incorrección porque le hubiera botado patadas en mi oficina, así como boté en mi oficina a Marcelo Odebrecht en el año, me parece que 2009, cuando vino aquí al Ecuador y a decir pues que estábamos usando políticamente el tema de la hidroeléctrica y que era imposible repararla sin que le paguemos por ello? Yo digo, aquí nosotros no usamos estos temas para hacer política, usted se larga de mi oficina y regrese cuando quiera reparar la hidroeléctrica de mi pueblo, y nos fuimos con todo. Recuerden que no solo se expulsó la empresa, sino que hasta Brasil nos retiró el embajador. ¿Quién exigió la reparación de San Francisco? Fui yo, pues. ¿Quién exigió la indemnización, la compra de repuestos? Fui yo, a través de las instituciones y el gobierno en su conjunto, que hasta nos quedamos sin embajador un buen tiempo. Entonces, prueba más grande de que todo esto es una falacia es que cuando me graban a mí, no, ni siquiera menciona de hechos que yo no conozco, que no he sido parte y que tienen que ser investigados por la autoridad competente. Para mí la prueba más grande, a Dios gracias, yo soy un hombre de fe, a Dios gracias, es que cuando me grabaron a mí, este mismo José Santos, que hace las grabaciones con las otras personas, pues no, conmigo lo único que fue a reclamar los pagos atrasados. Considero responsabilidad política mía, hacer que las obras no se detengan, y esa era
la amenaza constante que iban a despedir a todos los trabajadores, que se iban a paralizar las megaconstrucciones ecuatorianas que tanto beneficio han generado para el Ecuador por los pagos atrasados. Y de hecho a esta empresa le quedamos debiendo $100 millones, que cuando se conoció el informe del Departamento de Estado, donde se presumía que habían posibles actos de corrupción, decidimos no pagarle. ¿Quién pidió eso en el gobierno? Nuevamente fue Jorge Glass. Entonces, motivos para venganza en contra mío hay bastante. Mira, cáigase para atrás, querido oyente y queridos entrevistadores, señores periodistas. Otro elemento de convicción para la señora fiscal es que se incluye la designación de Jorge Glass como vicepresidente con el documento del Consejo Nacional Electoral. O sea, un elemento de convicción es haber ganado las elecciones como binomio. Estoy punto por punto, además estos puntos fueron sacados también en diario El Comercio. No. Siguiente elemento de convicción. Oficio donde se remite el listado de personas que han laborado en el despacho del vicepresidente. Un listado de funcionarios. Siguiente elemento de convicción. La designación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana al Contralor Carlos Polit. O sea, un elemento de convicción es que el ex Contralor fue Contralor. Estoy leyendo textualmente lo que dice la ¿Pero dónde se lo acusan esa parte? Porque... Pero es que no hay una prueba en mi contra, querido Carlos. Por el amor de Dios, me han revisado por 2 años seguidos. Usted ha tenido una persecución, sin que puedan encontrar una prueba. Ya lo hubieran lanzado en la campaña electoral. Un centavo, un partido por la mitad mal habido no me han encontrado, no lo van a encontrar nunca. Mi familia vive de mi sueldo y el de mi esposa trabaja. También ha sido atacada la empresa donde ella trabaja, que busca que despidan a mi esposa. Me han tratado de destruir políticamente y como persona y como familia. Mi esposa lleva 11 años trabajando en una industria alimenticia que es propiedad de una conocida familia en Guayaquil, a quien les agradecemos mucho, los queremos mucho. No siempre la persona que te da trabajo, que genera empleo, y este ha sido el caso de la familia dueña de esta empresa. Bueno, pues ya corrieron la bola de que mi mujer había comprado el 80% de las acciones de una empresa de alimentos. Perdóneme que lo diga, la empresa. O sea, nadie puede crecer entonces. Pero es que mi mujer es empleada de su mesa desde hace 11 años, pues no hay ni una acción partida por la mitad. Y la familia García entiendo que ya lo ha aclarado. Qué lamentable que tengan que verse inmiscuidos en un tema que lo que buscan es probablemente que despidan a mi esposa y nuevamente romper mi matrimonio, mis hijos los más afectados de todo esto. Mire, sigo leyendo en los elementos de convicción, ¿no, verdad? La versión rendida por el ingeniero Jorge Glass, o sea, la declaración mía que es pública y que más la publicaron ya los medios de comunicación, ese es otro elemento de convicción, mi declaración ante la fiscal. Siguiente elemento de convicción, decreto ejecutivo número 15 del presidente Rafael Correa, donde le encarga al vicepresidente control, supervisión del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. O sea, el decreto que me da las funciones es parte del elemento de convicción. O sea, prueba es que yo tenía un encargo por parte del presidente de la República. Siguiente, ¿no era? El siguiente elemento de convicción, copia certificada de posesión del Contralor Carlos Polit. O sea, que Carlos Polit, el ex Contralor, era Contralor, es un elemento de convicción para que me vinculen a mí. Increíble. O sea, es que verdaderamente, oiga, todo abogado que lee esto, yo no quiero decir los términos porque yo no voy a ofender a nadie, pero por el amor de Dios, ¿hasta dónde van a llevar esto? Por la presión mediática de la prensa mercantilista. Para ellos yo ya fui sentenciado. Y finalmente, ¿no era? Lo último, no hace referencia a determinados archivos encontrados en la computadora del señor Rivera. ¿Y yo qué tengo que ver? Es como que mañana venga la policía, usted está ahí en una computadora, no, y encuentre usted una carpeta que dice, pues no sé, Presidencia de la República. Y usted la tiene ahí. No, pero lo vinculan al otro. Oiga, pues si no era mi computadora. Es la computadora del otro. ¿Ya le preguntaron cómo tuvo esos archivos? No le han preguntado. No le han preguntado. No le han tomado presión. Diga usted por qué tenía ese archivo en su computadora. ¿Y qué tengo que ver yo, por el amor de Dios? Nuevamente, la vecina va a la casa de la vecina de al lado, entra a la computadora de la vecina, se baja un capítulo de un programa de televisión sin derechos de autor del internet,
¿no, verdad? Y le pone un nombre. Pero el vinculado es el que vive al frente. Estos son los elementos de convicción que llevan al fiscal general de la Nación a pedir la vinculación del vicepresidente de la República. Créame que esto yo no creo que no tiene antecedentes en la historia del Ecuador, no solamente que he sido el político más perseguido, con una diferencia, yo no huyo, yo no me voy, yo doy la cara, yo no me voy a esconder a otro país para que prescriban pena, yo no voy a salir del país, aquí estoy dando la cara, el que no la debe no la temen. No, dice un salmo, acampará un ejército al lado de mí que yo no temeré. Estas son las pruebas que presentaría de defenderse, ingeniero. Bueno, o sea, ¿cómo me defiendo de la no prueba? Ya estoy buscando abogados para ello. O sea, escuche bien, querido ciudadano que me está escuchando. O sea, ¿cómo me defiendo de la no prueba? Porque no hay prueba. No, son elementos de convicción para pasar una instrucción fiscal. Esto me ha hecho un daño terrible. Ya son semanas, bueno, primero son 2 años, ¿no? Pero las últimas 3, 4 semanas han sido encarnizadas en mi contra, y el oyente que ha leído los titulares de los periódicos dice, no, ya encontraron la prueba en contra del vicepresidente. Ingeniero, es bien cierto, la presencia del ingeniero Carlos Pareja Yanuseli, que llegó al país prácticamente, dice, para asegurar que existen serios actos y que la Fiscalía tiene que darle la razón, cuando en realidad eso tiene que investigarse y tiene que hacer otro tipo de procedimiento. No solo eso, que presente las pruebas. Porque, por el amor de Dios, lo que han hecho conmigo, en base a dimes y diretos de terceros, cuartos y quintos, será recordado. Además, recuerden ustedes, ¿no?, que cada acusación en lo penal, yo pediré que sea declarada maliciosa y temeraria. Y también acudiré a las cortes en lo civil en contra de los que han tratado de destruir mi honra de una manera perversa, maquiavélica. O sea, no solamente han querido destruirme en lo político, no han podido. Les recuerdo que en el medio gané unas elecciones con el respaldo del pueblo ecuatoriano por parte de un binomio, ¿no? Y mire, qué bueno que Carlos Pareja Yanuseli esté de vuelta y que diga todo lo que tenga que decir. A mí me dijo de todo la campaña electoral, que presente las pruebas y que diga todo. Yo tengo miedo, yo solo tengo miedo a Dios, compañeros. Yo me arrodillo ante Dios para estar de pie ante los hombres. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. No, yo siempre doy la cara, el que no la debe no la teme. Llevan 2 años en este ataque permanente, continuo. Ya no solo es en contra mío, es en contra de mi esposa, en contra de mi hermano, en contra de mi madre. O sea, mis hijos son menores de edad, son los que han llevado la peor parte de todo esto. Yo tengo una familia. Usted es muy creyente, por lo que estamos viendo. Yo vivo. ¿Qué le pide a Dios en estos momentos? Usted? Yo le pido fuerza y justicia. Yo soy un hombre de fe. Puedo haber cometido muchos errores en mi vida, no, pero yo le pido a Dios misericordia y justicia. Y fuerza. Y créame que la única forma en que yo sigo aquí es porque yo sé que tengo la bendición de Dios. Yo lo siento. Oiga, por el 10% de lo que me han hecho a mí, cualquiera se hubiera pegado un tiro. Con el 10%. Y llevo 2 años en esto. Y yo le insisto, me arrodillo ante Dios para estar de pie ante los hombres. ¿No? Al final, en el tiempo, por eso yo hice ese pedido a la Asamblea Nacional. Yo no quiero escudos políticos. Yo confío en que se hará justicia. Por Dios, no hay una prueba en mi contra que no sean dimes y diretes de terceros y cuartos. Y si la principal fuente es un corrupto confeso de Odebrecht, empresa a la que yo hice reparar San Francisco, hice que repararan y que respondieran, que se fueron del país, que perdieron, me parece que 800 o 900 millones en contratos en esa época, porque le terminamos todos los contratos, Proyecto Bava, Aeropuerto de Tena, no recuerdo, el Carrizal Chone, algunos proyectos que se le terminaron a esta empresa. Regresó, tuvo que pagar, reparar, indemnizar al pueblo ecuatoriano con una central que está operando hasta la presente fecha. Ya después regresaron, una vez que habían resolvido los problemas, no es que lo hemos traído de vuelta para darle contratos, participaron y, como he demostrado, estaban en una lista que sugería la Embajada de Brasil para los proyectos que eran con crédito brasileño. Y los procesos de contratación han sido auditados. Además, déjeme decirle, Carlos, queridos oyentes, que yo no he sido parte de los procesos de contratación tampoco.
excepto en el último, en un proceso de movimiento de tierras donde como miembro del directorio... Usted no firma prácticamente en lo absoluto, ningún pues, documento. En lo absoluto, pues Carlos, porque yo he sido ministro de Estado, yo no he sido parte de ningún comité de elaboración de bases, no he sido parte de ningún comité de términos de pliegos, de términos de referencia de contratación, no he sido gerente de ninguna empresa pública. En el directorio de Refinería del Pacífico, el directorio tenía que aprobar el inicio del concurso y luego de la adjudicación del gerente general, regresa al directorio para que se autorice la firma. Yo no fui parte de ningún proceso de contratación. Y consta en mi declaración, pero sin embargo, la fiscal, en un acto verdaderamente injurídico, o sea, atentatorio además contra mis derechos esenciales, mis derechos humanos, porque insisto, más allá de vicepresidente, yo soy una persona que tiene familia, que tiene esposa, que tiene hijos, que tiene madre. Mi madre está despedazada con esto. He sido el primero en pedir que se investigue todo y a todos, pero parece que solo me investigan a mí. Y esto, al final, brillará la justicia, porque no hay prueba alguna en mi contra. O sea, yo para comentario y reflexión del oyente, no es que yo tengo que demostrar que soy inocente, pues se presume la inocencia de todo ser humano en cualquier parte del planeta, hasta que se muestre lo contrario, pero acá ya los medios me sentenciaron, ¿no? Me han hecho un linchamiento mediático, me ponen una mordaza por otro lado, ya entrevistas pactadas con Ecoavisa, Teleamazonas, me las cancelaron, Telegrama me la negó, ¿no? Y si no fuera por las radios que gentilmente me reciben, ayer me cortaron el transmisor al aire, una cosa, oiga, dígame usted, yo no sé si en la dictadura se vio algo así. Ahora, bueno, qué bueno que el señor Vicente Arroba haya dicho que van a poner la hora a las 5 de la tarde la entrevista que nunca salió. Me cortaron el transmisor apenas comenzó mi entrevista. Yo, usted es un hombre joven, usted es un hombre de experiencia, Carlos. Dígame, ¿usted ha visto alguna vez alguna cosa de esta naturaleza? No, nunca. Oiga, en los 10 años... Hablamos de libertad de expresión. Imagínese. No, libertad de expresión, hablamos de aceptar la crítica, hablamos de conversar con todos, pero a la hora de la hora me cortaron el transmisor. Bueno, y le consta a toda la ciudadanía. Pues, ¿por qué no me dejan hablar? Porque yo voy a leer lo que dice esta providencia. Y claro, pues, es vergonzoso, como nación. Pero yo aún así sigo confiando en la justicia y yo me defenderé en el sistema de justicia. Este es un tema penal, ¿no? Y tienen que presentar pruebas en mi contra. Ahora, todos los acusadores tendrán la oportunidad de llevar al sistema de justicia sus acusaciones con sus pruebas para que no se quede en el show mediático en donde ya fui sentenciado por el estado de opinión de la prensa mercantilista, que creyeron que iban a doblar fácilmente a un hombre. Yo sigo aquí, sí, soy un hombre de fe. Ingeniero, sí. Si el saldo es positivo en relación a estos pedidos de juicio o las decisiones que se tomen mañana para usted, ¿no le sería incómodo regresar a sus funciones como vicepresidente? Es que yo estoy en funciones, como yo no he dejado de ser un instante de ser vicepresidente constitucional de la República. Yo tengo un mandato constitucional, tengo funciones establecidas en la Constitución. Lo que me retiró el presidente Moreno, que no le ha gustado la opinión en público, las funciones ejecutivas que él me había encargado, que además que las venía cumpliendo, como todo lo que he hecho en mi vida, con profesionalismo y a cabalidad. ¿Ya? Yo no, insisto, no vengo aquí de contradictor del presidente de la República, yo no quiero generar inestabilidad política, no es mi afán, pero a mí me están persiguiendo. Lo que hizo la Contraloría en el caso Singue, y podemos ver las cifras también si usted aquí, para que vea las cifras. ¿Qué proyectos quedaron en stand-by mientras usted desarrollaba sus funciones como vicepresidente? Bueno, mire, ¿no? El proyecto más importante que desgraciadamente yo veo que ya nadie habla de ello, es la industrialización, el cambio de la matriz productiva. Hemos creado una plataforma potente de infraestructura en los 10 años anteriores, en energía, carreteras, puertos, aeropuertos, fibra óptica, conectividad, talento humano, con escuelas del milenio, con escuelas siglo XXI, nuevas universidades, excelencia en las universidades, la búsqueda de la excelencia, no se alcanza ni en 5 ni en 10 años, debo decirlo con claridad, pero ya dejamos de hablar de innovación. Yo no escucho que la gente esté hablando de innovación. Educativo, formativo. Sí, o sea, la industrialización... O sea, que la tecnología estamos avanzando un poco. No, yo lo que digo es que tiene que construirse una agenda de innovación para que en los próximos años surjan los inventos ecuatorianos, con talento humano ecuatoriano.
y esa industrialización que nos va a generar más riqueza con la que vamos a erradicar la pobreza. O sea, la revolución ciudadana es más que construir casas. Claro. No, es un proceso de desarrollo acelerado que tenía que financiarse, pero mírese cómo manipularon las cifras económicas. Ahora al final resulta pues que la relación deuda Producto Interno Bruto es la que siempre dijimos que era, porque son datos oficiales, de 28.000 millones de dólares. Resulta que ayer cuando fueron los asambleístas a ver la refinería rehabilitada de Esmeraldas, estaba operando al 100%. ¡Qué catastrófico que estaba! ¿Y a cuánto opera? Al 100%. Si hay cosas que arreglar, pues bueno, siempre que las arreglen. O sea, si hay cosas que se oxida, hay que cambiar. No, pues sí, pero qué bueno que lo ponga usted en términos sencillos como comunicador. Porque además siempre lo dijimos, pues aquí en la refinería en costos de operación y de sostenibilidad hay que invertir 200, 300 millones de dólares por año, porque si no volveremos a tener una refinería como estaba en el estado anterior. Y qué bueno que el ministro haya reconocido que la rehabilitación costó 1.100 millones de dólares, 1.200 millones de dólares y que el resto fueron actividades de sostenibilidad. Entre lo que se incluye reparar la tanquería, pues una tanquería de una refinería, por la gente dice, ay, ¿cuánto se ha gastado en tanquería? Pues estamos hablando de una refinería de cientos de mil barriles. ¿Y a cuánto estuvo operando ayer con la visita de los legisladores? Al 100%. Y si usted ve la carga de crudo de la refinería, si me ayuda por favor, ¿dónde está? Que tengo tantos documentos para los oyentes que no. Mire, este es lo que presentó el ministro de Hidrocarburos actual. Dice, ¿cuánto costó la repotenciación, la rehabilitación? 1.100 millones, hay un error, son 1.200 millones. Y en sostenimiento, pero acumulado en todos estos años, pues. O sea, el otro año sumaremos 200 o 300 millones más. Si no lo hacen, volveremos a tener una refinería en malas condiciones. Y mire usted, esta es la curva de carga, la pueden ver los señores entrevistadores. La carga de crudo, cuánto crudo le entraba a la refinería antes de la rehabilitación. Y mire usted después de la rehabilitación. O sea que está operando normalmente. Está operando al más del 90% de disponibilidad. Porque no se puede hacer al 100% porque tiene que haber paradas programadas. Oiga, y recuerde que en el medio tuvimos tremendo terremoto con más de 2.000 réplicas, creo. Claro. Entonces ya el ministro ha dicho que a lo mejor puede haber una fisura en la FCC, en el, ¿cómo se llama? En el refractario, producto del terremoto, es lo que leí. Puede ser. Bueno, que vengan los técnicos y lo verifiquen, pero ¿por qué ese afán de politizar y desprestigiar lo que se hizo en un gobierno maravilloso para la gente? No, me decía un periodista ayer en la entrevista que no salió porque me cortaron el transmisor. Decía, ustedes están cosechando lo que sembraron. Bueno, yo lo que puedo decir es que sembramos el país de energía, de carreteras, de escuelas, de hospitales, de médicos, de medicinas. En el momento más difícil del choque externo económico, baja el precio del petróleo, sentencia del Occidental, invierno fuerte, terremoto, baja el precio de los productos de exportación ecuatoriana, no hubo paquetazo, cuidamos a la gente. Entonces ahora lo que está en marcha es un proceso de desestabilización al puro estilo de Brasil. Desprestigiaron tanto a Dilma Rousseff por supuestos actos de corrupción. Luego la llevan a juicio político por otra cosa. Al final resultó inocente de todo, pero ella ya dejó de ser presidenta, pues la destituyeron. Entonces eso es lo que está en marcha aquí en el Ecuador. Es un golpe de Estado blando. Y un ataque a todas las instituciones. O sea, se irán en contra, así como primero el vicepresidente, luego se irán en contra de Rafael Correa, se irán en contra del Consejo de Participación, se irán en contra de la Fiscalía, en contra del Consejo de la Judicatura. Ya empezaron. Tratan de deslegitimar la institucionalidad del Estado que fue votada por el pueblo ecuatoriano en un proceso constituyente, y parte de esa deslegitimación es atacar al vicepresidente y tratar de destruirlo. Y claro, ¿qué es lo que van a proponer? Pues que todo sea manejado por la partidocracia como era antes, porque el sistema actual no permite pues que la partidocracia meta las uñas en el Estado. ¿Se acuerda cómo se designaban los superintendentes? ¿Se acuerda cómo se elegían los jueces? ¿Cómo era un reparto en el ex Congreso Nacional? Ahora no, pues es por meritocracia. Y ante el ojo público, pues ante la veeduría ciudadana, se eligen superintendentes, contralor, fiscal, jueces, por concurso de méritos y oposición, público, a la luz de la opinión ciudadana.
lo que buscan es rezar el sistema anterior, entonces tienen que traer un proceso de descrédito. Ya vi que salieron unos jueces a atacar al Consejo de la Judicatura, luego atacará al Consejo de Participación, y la primera piedra en el zapato es Jorge Glass. Porque la gente votó por un proyecto progresista de izquierda, que es mucho más que construir casas, ¿no? Y yo tuve que emitir una voz de protesta cuando no se corrigió algo muy grave, que era haber entrado en el tongo y el reparto por parte del gobierno. Y yo de eso no iba a ser parte. Porque, por cierto, hay una Junta Cívica de Manabí que pide auditoría. Que auditen, pues. A eso le corresponde a la autoridad de control. Lo que pasa es que ahorita la autoridad de control está siendo usada como una herramienta de persecución. Déjeme contarle el tema de los tiempos. Mire, esto es muy importante para ilustración del oyente. En el caso de ¿cómo se llama? La providencia de la fiscal Salazar. O sea, emite la providencia a las 7:30 de la mañana. Puedo dar cifras generales, ¿no? Ya. El fiscal general da rueda de prensa al mediodía. Ya. Y a mí me notifican a las 2:49. O sea que tienen una velocidad para... No, primero fue la rueda de prensa. Y después fue la notificación. O sea que Pero se puede imaginar. Y el mismo día sortearon en la Corte, ese mismo día mandan a la Corte Nacional de Justicia, y ese mismo día sortean. Le hablo del campo Singue. Un adefesio, permítanme compartir las cifras, pero igualito. Además hay gente de la Contraloría que ya me dijo, oiga, le están presionando a todo el mundo para que le tiren un informe penal. Entonces, arman el informe, creo que en 5 días. El mismo día que me notifican, llega a la fiscalía y luego me llaman a declarar. Y yo ya declaré, insisto, yo acudiré ante las instancias de la Administración de Justicia como corresponde. Pero en la fiscalía deben haber miles de casos, más de 2000 seguros, casos de la Contraloría. Pero a mí me armaron un informe de la Contraloría y yo a los 4 días o 5 días ya estaba declarando en la fiscalía. Y los 2000 casos anteriores. O sea, la Contraloría como una herramienta de persecución, y con la presión y el linchamiento mediático, la presión mediática, la fiscalía cede o se deja presionar. Yo ahora lo pido expresamente, por Dios, ya estamos en un proceso judicial, que dejen que la justicia actúe sin presiones. Correcto. Para que pueda aplicar la justicia, porque justicia con presiones y con linchamiento mediático no es justicia. Déjeme referirme muy rápidamente al tema del campo Singue, donde se dice que habría existido un perjuicio al pueblo ecuatoriano. Exactamente. Permítame mostrarle a ustedes, señores periodistas, estos cuadros, ¿no, verdad? Se lanza un proceso de licitación de un campo petrolero cerrado, que se llama Singue, cerrado desde 1997, que lo cerraron porque ya no era rentable, con una estimación certificada de 2 millones de barriles de reserva y con una inversión estimada de 19 millones de dólares, casi 20 millones de dólares, como ustedes pueden ver en este cuadro, y comparto las cifras con los oyentes. Durante la negociación, que yo tampoco fui parte, porque yo era parte de un directorio que se llama COL, por ser ministro de Sectores Estratégicos, los negociadores, donde yo no estuve, porque este grupo de 3 conoce los informes de los equipos negociadores, consiguen que se aumenten las inversiones, en lugar de 20 millones de dólares, que sean 27.8 millones de dólares. Se consigue que se reconozcan 1.100.000 barriles más de barriles de petróleo que no estaban certificados, que eran presunciones, y así se adjudica el pozo con oferta única. No hubo más, se negocia la tarifa, se logra reducir la tarifa $1. ¿Qué ocurrió en la realidad? Que con la inversión privada y la prospección con inversión privada, las reservas, en lugar de 3 millones, subieron a 11 millones de barriles. ¿Eso es bueno o malo para el país? Que hayan aumentado las reservas. Por supuesto. Positivo, ¿verdad? Claro. Y las inversiones a la fecha, en lugar de ser 27 millones de dólares, han sido 122 millones de dólares. Inversión privada. ¿Eso es bueno o malo para el país? Es bueno. Es bueno para el país. Por supuesto. Y déjeme decirle cuánto hemos recibido hasta la fecha como Estado. Esto es un dato muy importante para los oyentes. El Estado ecuatoriano ya a la fecha ha recibido 151 millones de dólares
de beneficio para el pueblo ecuatoriano. Más del 90% de la renta de esta operación es para el Estado. Pero la pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde está el prejuicio? Exactamente. Y les sigo contando. La empresa, luego de reducir los costos, ha recibido 73 millones de dólares, luego de los costos. Es decir, que el flujo neto a la fecha de la empresa es negativo en menos 48 millones de dólares. Y aparte le debemos 30 millones de dólares con la cláusula de acumulación. ¿Dónde está el prejuicio para el Estado? Un informe amañado para perseguir, y todo el que habla o dice algo enseguida le cae el contralor, y pregúntele a los compañeros que han sido parte del gobierno de Rafael Correa. Medios abren la boca en una entrevista y te cae enseguida la Contraloría, igual a compañeros legisladores. Ayer entiendo que el Contralor ha comparecido ante la Asamblea Nacional, no tengo detalles. Pido por el amor de Dios, a esto, por este beneficio para el pueblo ecuatoriano, certificado oficial, recursos que se transforman en carreteras, medicinas, hospitales, en médicos. Nos tiraron un informe penal, una clara forma de persecución política. Pero no es justo. Bueno, oiga, cuando nosotros asistíamos mucho al derecho a la réplica para que el ciudadano conozca la verdad. Pero cuando algún medio de comunicación puede decir que hubo un telefonazo de arriba, como nos dijeron ayer, telefonazo de arriba, no entrevistes a Glass. Córtale el transmisor. Bueno, ya, yo no quiero ya. Las explicaciones tendrá que darla a don Vicente Arroba, y gracias por comprometerse a pasar la entrevista la tarde de hoy, pero ayer me cortaron la señal al aire. La cortaron. ¿Dónde se ha visto esto? Qué casualidad, justo cuando empezó mi entrevista. Por Dios, por el amor de Dios. Entonces, no, de arriba no podemos entrevistarlo. Entonces yo voy a empezar una agenda de medios internacionales, ¿no? Y acudiré a todas las instancias, y muchas gracias nuevamente a esta emisora por permitirme decirles esto. Además estoy leyendo, no, la providencia, estoy leyendo, le estoy contando acerca de los tiempos, lo que le está pasando al vicepresidente de los ecuatorianos. Yo debo rendir cuentas, yo me debo a un país. El país no se merece esto, como creo que yo como ser humano, tampoco me lo merezco, pero estoy para enfrentarlo. Con mucho menos. Al primer informe de Contraloría estaban afuera del país, pues en la época de la partidocracia. Y ahí quedaban, pero regresaban después de 5 años o de 20. No, ¿cómo es eso? Yo estoy aquí para dar la cara. Y sí, para defender 10 años de gestión. Maravilloso. Cuando hubo corrupción, lo señalamos y lo sancionamos. ¿Dónde está Capaya? En la cárcel. ¿Dónde está Bravo? En la cárcel. ¿Dónde está Capaco? Líder de la red, prófugo de la justicia, escondido en Perú. ¿Dónde está Glass? Aquí en Radio San Francisco, dando la cara y diciéndole al país que va a rendir, va a acudir a la justicia para defender su nombre y lo que represento. Soy el vicepresidente de todos los ecuatorianos. O sea, si mi pecado es haberme atrevido en su momento a pensar en un país industrializado, con grandes hidroeléctricas, con carreteras, con autopistas, con escuelas del milenio, con universidades. Bueno, de eso sí pueden decir que soy responsable. De haber hecho los proyectos hídricos que estaban represados por décadas y décadas. También pueden decir que soy responsable. Esa puede ser mi responsabilidad política. Pero me han investigado, mi patrimonio ha sido auditado 2 veces. No hay un centavo mal habido en mi patrimonio, y ya me lo han revisado y vuelto a revisar por 2 años en un proceso de destrucción del político. Yo, además político por accidente, porque a mí esta vaina no me gusta. Yo soy un técnico. Y destruirme como persona. Ingeniero, sobre ese tema, 2 cosas, perdone que lo interrumpa, pero no. Usted menciona que usted no es político. ¿Se arrepiente de repente de estar involucrado en la política? ¿Se arrepiente de haber estado, de participar en política? Y a propósito de la figura del expresidente Rafael Correa, ¿usted ha tenido la oportunidad de repente de hablar con él en estos días? Sí, he conversado varias veces con él, ¿no? Está muy preocupado con lo que está ocurriendo. Es nuestro máximo líder, compañero y amigo en lo personal de casi toda mi vida. Muy preocupado por lo que está ocurriendo, muy desilusionado con lo que está ocurriendo en el Ecuador. ¿Cuál era la otra pregunta? Discúlpeme. Si se arrepiente de estar en política. No me arrepiento, porque lo que hemos hecho por el país, no,
nos llena de orgullo. Dolorosa la traición, dolorosa. Sí, a mí, por ejemplo, yo que le digo a mi hijo de 15 años, si es que quiere dedicarse a la política, le digo, ni loco te metas. O sea, los jóvenes que vienen de más de 20.000 becarios estudiando alrededor del mundo, de las mejores universidades, totalmente financiados por nuestro proceso político, solamente por ser buenos estudiantes, con su compromiso de regresar al Ecuador. Si alguno pensaba en meterse en política, seguramente ahora ya no lo va a hacer, y se pierden generaciones de gente valiosa que pudo entrar en la política y que me dice, yo para que me caigan de esta manera, yo no me meto. Yo no me arrepiento. Yo he anunciado mi retiro en el 2021. Quiero retomar mi profesión. Soy ingeniero electrónico, de eso he vivido toda mi vida. Y en el camino tengo que limpiar mi nombre. Por mis hijos, por mi esposa, por mi madre. Yo no comprendo en qué sociedad civilizada pueden haber atacado de esta forma a una persona sin prueba alguna, y tener yo que ser vinculado en un proceso judicial sin una sola prueba en mi contra, más allá de dimes y diretes entre terceros y cuartos y una clara intencionalidad de bajarse al vicepresidente de la República, que fue reelegido con el voto de la gran mayoría de ecuatorianos. Yo sí quiero tocar un tema más, Claro. es el tema de las casas. ¿Cómo van a hacer para entregar tantas casas en 4 años y de dónde saldrá el dinero? Sabemos que hay un refinanciamiento, se venden los bienes. Sí, pero eso no es nada, pues, ¿no? Eso, en términos económicos eso es algo comunicacional, porque en términos reales no se va a apalancar ningún proyecto de esa naturaleza. Hay que buscar financiamiento. Pero en Manabí está el tema de la reconstrucción, prácticamente. Sí, yo les mando un abrazo a todos los manavitas, si aquí hay alguna red algún manavita que nos está escuchando. Un abrazo para todos. Es lo que más me genera dolor, ¿no? Porque yo tenía una promesa con Manaví y Esmeralda de reconstruir y dejar mejor que antes. Todos los proyectos, defiendan sus proyectos, queridos manavitas, porque todos quedaron con fuente de financiamiento de bancas externas, de China, de Europa, el Banco Europeo de Inversiones, etcétera. Y yo no soy parte de ese proceso, yo no soy parte en el gobierno de esto. Sí veo con preocupación, porque mira, hay que buscar financiamiento para apalancar y hay que cumplir las promesas de campaña, ¿no? Y el hecho de que las viviendas previstas para este año no estén en el presupuesto general del Estado me genera una enorme preocupación, y así lo haré conocer con una carta al presidente de la República. Estamos siendo retransmitido aquí, por la provincia del Guayas, Radio San Francisco, por Maraví, Radio Mar, Radio Carrizal, Radio FB Radio, Radio Tropical, Radio General Eloy Alfaro, Radio CD de Café en Manabí. En Pichincha tenemos a Radio América, Radio Distrito, Radio Municipal, CR Satelital, Radio Tiempo, Radio Canela, Radio Saracay y Radio F Mundo. Usted está a través de Radio San Francisco en la ciudad de Guayaquil. Ingeniero, finalmente, ¿dónde va a estar mañana? Aquí en Guayaquil. Y también el mensaje que le deja la ciudadanía a usted. Bueno, primero un abrazo a los oyentes, gracias por escucharme. Decirles que aquí hay una persona que va a enfrentar, a rendir cuentas y a enfrentar todo esto que se ha armado en mi contra con entereza, con firmeza, como segundo mandatario, como hombre, que por un instante se pongan en mis zapatos, por 10 minutos, y soporten lo que yo he soportado durante casi 2 años. Que vean que esto puede ocurrirle a cualquiera de ustedes. Si se siente un precedente nefasto en la justicia ecuatoriana, que yo no lo creo, bueno, pero hasta ahora ha sido nefasto. Estamos conscientes de que se está enfrentando un caso de corrupción transnacional que involucra a 11 países, con una empresa corrupta como Odebrecht que claramente busca hacerme daño, y de esa manera hacer daño al gobierno de Rafael Correa Delgado, porque no es que esto se detiene con Glass. O sea, comienzan con Glass, después vendrá Rafael Correa, y después vendrá el mismo presidente Moreno, porque ya se habrá roto la institucionalidad. Decirle al pueblo ecuatoriano que yo actuaré con firmeza para defenderme como vicepresidente y como persona, que yo jamás los voy a traicionar, que aquí estoy dando la cara. Yo no voy a salir del país ni siquiera en agenda oficial. Había una agenda que se estaba construyendo en base a invitaciones de vieja data con amigos como vicepresidentes de otros países. No voy a salir del país, aquí me quedo
acudiré ante la justicia, no me voy a escudar de forma política de ninguna manera. Esto tiene que resolverse en el sistema de justicia, y en donde hago un llamado también, todo el que me ha acusado de algo, que ponga pues sus pruebas en la fiscalía ahora. Este es el momento. El Expreso, el Universo, los medios de comunicación, los periodistas que me han hecho sujeto del linchamiento mediático más grande de toda la historia del Ecuador, o si no, usted dígame si es que se acuerda de algún otro caso de esta naturaleza. No, ahora pues, que pongan las pruebas en la fiscalía. Es el momento. Dentro del sistema de justicia, en un Estado de Derecho, no en un Estado de la opinión de cierta prensa mercantilista. Pues tampoco quiero generalizar a todos los medios de comunicación, pero lo que han hecho conmigo primero es un linchamiento mediático y ahora una mordaza. Muchísimas gracias. Para que no me escuche. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Glass, el señor vicepresidente de la República aquí en San Francisco AM. Le agradecemos también a quienes se han adaptado a esta transmisión desde la provincia de Manabí en Radio Mar, Carrizal, FB Radio, Tropical, General Eloy Alfaro y CD Café, y también en la provincia de Pichincha, Radio América, Distrito Municipal, El Tiempo, Saracay y FM Mundo, quienes nos han acompañado aquí desde esta entrevista, desde los estudios en la ciudad de Guayaquil de Radio San Francisco 850 AM. Muchísimas gracias al abogado Carlitos Reyes también por acompañarnos aquí en esta entrevista, y a la licenciada Normita Franco en la cabina máster. Carlitos. Así es, gracias señor vicepresidente de la República del Ecuador, porque usted es el vicepresidente, y a toda honra nosotros aquí en Radio San Francisco, este es su casa, bienvenido, y que no sea la última vez que usted llegue a conversar con la ciudadanía, con nuestro pueblo ecuatoriano, con nuestra hermandad que nos escucha todos los días. Muchas gracias, señores periodistas, muchas gracias Carlos, y muchas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias, y hasta aquí su noticiero, su informativo Línea 2.